Bien, amigos, estamos con el físico Ramiro Valdivia. Ramiro, buenas noches. Muchas gracias, Ricardo, por estar con nosotros. Vamos a tocar un tema de vital importancia para el desarrollo del país, sobre todo en las zonas altoandinas, la posibilidad de implementar energías renovables en forma masiva en el país, de buscar financiamiento, digamos, por ejemplo, para uso de energía solar. Arequipa es un ejemplo, por ejemplo, de cómo se está hasta cierto punto masificando, si se quiere, pero esto podría replicarse en otros lugares de nuestro país. Pero vamos a hablar contigo ahora, Ramiro, de cómo sería el financiamiento directamente para las comunidades o cómo podría ser directamente para el usuario final. Sí, esto merece un comentario previo. Al momento, digamos, las empresas de energía convencionales que se han dado en el país para poder funcionar, como tú conoces, tienen que pasar por el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Lo cual es muy natural y generalmente han sido empresas de orden mayor, o sea, generan las hidroeléctricas que eran muy tradicionales en el país, siempre eran a partir de los megavatios para arriba, ¿no? Ahora estamos hablando ya inclusive de gigavatios en Inambari. Sin embargo, ¿no?, a quienes tradicionalmente no llega esta energía por el sistema interconectado, no va a llegar en un plazo muy largo por razones simplemente de costo. De costos. ¿No? O sea, son pequeñas poblaciones, están muy alejadas, entonces tender un tendido hacia allá es antieconómico. Antieconómico, ¿no? Entonces ahí se busca las fuentes de energía local, ¿no? Que pueden haber pequeños caídas hidráulicas, ¿no? Puede haber energía eólica, generalmente en todo lugar tenemos sol. Pero ¿qué es lo que sucede en ese caso? Que no tenemos experiencia en hacer pequeñas empresas locales. ¿Quiénes pueden respaldar estas pequeñas empresas? Pues debería ser labor de los gobiernos regionales, ¿no? Porque generalmente se va a llegar a financiar una empresa que va a tener unos costos y que esos costos tienen que ser pagados, ¿no? Pero sabemos de las carencias que tienen las autoridades de los municipios, por ejemplo, ¿no? Generalmente no cuentan con un ingeniero de ningún tipo, les resulta muy oneroso, ¿no? Entonces se requiere una política de incentivo. Generalmente esto ha sido asumido por las ONGs, ¿no? Ellos han proveído, son los que más proveen de paneles fotovoltaicos, ¿no? o pequeñas hidroeléctricas. No necesariamente para usar la energía hidráulica se tiene que pasar por la energía eléctrica, ¿no? O sea, los molinos, por ejemplo, funcionan directamente, claro, ¿no? Para el bombeo de agua, igualmente, ¿no? Así es. La opción eólica es la más usada, pero la misma hidráulica hay con los que se llaman bombas de ariete, ¿no? Donde se pierde un décimo del caudal, pero se puede elevar. Y experiencias como estas que tú mencionas hay muchas en el país, ¿no es cierto?, pero manejadas, digamos, por ONGs, por la cooperación internacional, simplemente en la mayoría de los casos con la finalidad de demostrar su factibilidad técnica y económica únicamente. Exactamente. Pero ahora lo que se está buscando es masificarlo. ¿Cómo hacerlo? Es lo que Ramiro Valdivia nos está hablando en este momento. Sí, ese es el tema, ¿no? Así es. Entonces, para esto, ¿no?, los mercados internacionales, ¿no?, están llanos a prestar, a financiar este tipo de iniciativas, inclusive a fondo perdido. Inclusive a fondo perdido. Sí. ¿Con qué finalidad, digamos, para conocer? Estamos en la situación del cambio climático, ¿no? Entonces, lo que está haciendo que se impulse en otros países las energías renovables, en España, en cualquier país de Europa, un ciudadano, si invierte en energías renovables, es sujeto de crédito, ¿no? Si nosotros vamos acá al banco a pedir un crédito por una terma solar, generalmente no lo conocen. Un televisor sí te lo van a facilitar. Entonces, este tipo de acceso al financiamiento
debe ser facilitado por los gobiernos regionales, porque generalmente estos financiamientos que podríamos buscar en el extranjero y que vienen a fondo perdido, se negocian de país a país. El país que va a financiar requiere que estas inversiones estén pues de alguna manera certificadas, ¿no? O sea, que el dinero va a ir para lo que se ha solicitado y tiene que haber un sistema de fiscalización, de control de ello, en base a lo cual se certifica y estos países, por ejemplo, negocian el poder seguir emitiendo, ¿no? El mercado del carbono, ¿no? Estas emisiones, por el contrario, pueden venir acá al país para que se invierta en energías limpias, en forestación, etcétera, ¿no? Un caso típico, por ejemplo, esta mañana yo iba a visitar al FONAN, porque en la comunidad que estoy trabajando están muy interesados en este programa que impulsa, por ejemplo, la primera dama, Pilar Nores, para la mejora de las cocinas. De las cocinas. ¿No? Entonces, ¿cuál ha sido la respuesta con que me he encontrado ahí? Me dicen, ¿por su lugar hay alguna minera? Sí, ellos son los que financian, ¿no? Pero no hay el FONAN, que es medio privado, pero que está supervisado por el Ministerio del Ambiente, no tiene claridad sobre esto, que es una política que afectaría directamente a la mejora de la calidad de vida de las personas más pobres, ¿no? Si hubiera una política bien definida, esa tiene que ser manejada de todas maneras por el gobierno regional, porque como te vuelvo a repetir, estas negociaciones de financiamiento se negocian de país a país. El gobierno regional debería tener mecanismos para certificar de que usuario 1, usuario 2, pueden ser miles de usuarios, están realmente reduciendo sus emisiones por haber mejorado simplemente su cocina, ¿no? Y estos financiamientos, para un cálculo de una familia, por ejemplo, una familia puede llegar a ahorrar más o menos entre 4 a 6 toneladas de emisiones anuales, ¿no? Si se suma esto en 100 familias, eso son toneladas, y ya se puede negociar por toneladas. Pero esto requiere un sistema de certificación que tiene que garantizarlo los gobiernos regionales. Ahora, explícanos un poco, claro, digamos, uno de los aspectos beneficiosos que ofrecería el gobierno regional sería el tema, digamos, de los bonos de carbono, de la posibilidad... Claro, o sea, de todas maneras, el momento en que se va a hacer la mejora de la cocina, lo que se requiere es un personal técnico, ¿no? Que diga, ¿no? Que, por ejemplo, evalúe primero cuánto de combustible está gastando esa familia, ¿no? Si es en leña o en comunidades altas, por ejemplo, no he visto estudios que ellos usan yareta, ¿no? La yareta es un pasto silvestre de alturas, ¿no? Es muy denso y simplemente ellos lo cortan, lo hacen secar y luego lo ponen como un combustible igual. ¿Cuál es el poder calorífico de esta yareta? No encuentro los datos. Y por ejemplo, si yo quisiera trabajar con la comunidad, voy a requerir hacer este estudio, ¿no? Este estudio que es la participación de cualquier profesional en este tipo de cosas requiere una inversión inicial, ¿no? Que sea, como te digo, certificada. Tanto gastaba, se ha mejorado, ahora gasta menos, ahí hay un ahorro, no es una familia, son una suma de familias, se suma todo eso y esa suma es la que se negocia de país a país. Pero en las regiones, el gobierno regional debería ser el certificador de esto para facilitar, para que pueda haber más acceso. Y una forma interesante de hacerlo es que los gobiernos regionales involucren a la banca privada. A eso quería llegar, ¿no? A eso quería Porque llegar. de otra forma, estos financiamientos, estas negociaciones toman un tiempo, ¿no? Y entonces es estar esperando años. A eso quería llegar. Me hacen señas, Ramiro, fíjate, justamente yo quería comentar antes de pasar a los comerciales, por favor, amigos, rapidito. Estábamos viendo, por ejemplo, un sistema que funciona con energía solar, digamos, para bombear aguas hasta 500 metros de altura, ¿no? Que es una tecnología argentina. Me imagino que deben haber países que deben tener también tecnologías similares, de repente con mayor capacidad de llegada, no me llamaría la atención, ¿no?
tú debes conocer eso mejor que yo. Pero digamos, eso podría funcionar, digamos, vamos a decir, en las zonas deforestadas, en las zonas altas. Voy a poner un ejemplo bien concreto, digamos, el Valle de la Convención, que tiene extensas áreas deforestadas, ¿no es cierto?, que han sido deforestadas durante décadas. Y que requieren agua. Y que requieren agua que podría bombearse pues, de los ríos, ni siquiera del principal río que es el Vilcanota, ¿no?, por decirte, sino de muchos afluentes pequeños, digamos, de los cuales se podía bombear y subir el agua. Naturalmente eso tiene un costo. Entonces de eso vamos a conversar, Ramiro, en el siguiente segmento comercial. Regresamos, amigos.